Hola amigos de Rincón de Soguero, ¿cómo les va? Bueno, he recibido montones de consultas de cómo hacer torsales de hilo. Y la verdad que no sabía cómo hacer torsales de hilo, busqué en internet y vi que hay muchas herramientas. También le pregunté al amigo Julio César Jerez del Chaco, y de paso aprovecho para mandarle un saludo, de cómo los hacía él a los lazos, y me mostró que tiene una herramienta que ha creado que es muy buena. Pero digo, ¿cómo puedo hacer sin hacer la herramienta? Así que me puse a buscar cosas en casa e improvisé cómo podemos hacer un torsal de hilo sin la máquina de torcer. Bueno, miren, para hacer este torcido yo me improvisé. Con una silla vieja hice esto, miren. En el respaldo le clavé una madera y le puse 3 clavos. No importa la distancia, estos están más o menos a 10 centímetros uno de otro, pero la distancia es indistinta, pueden ir más cerca. Y les corté la cabecita. Después con un pedazo de madera le hice 3 caladuras en forma de triángulo, ¿ven? No tienen que estar muy perfectas tampoco. Me conseguí uno de estos ganchitos que los compran en la ferretería. Necesitamos una argolla, no importa el tamaño, el metro para que nos salga más perfecto. Unos pesos para la silla. Miren, yo le puse unos pedazos de concreto que había tirado en un montón de escombros. Un palito lo más derecho posible. El taladro y guantes, porque si no usamos guantes nos vamos a lastimar como me lastimé ahí. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a colocarle el gancho al taladro. Se lo ajustamos bien. Y así, ¿ven? También nos conseguimos un gancho, yo ya tengo uno puesto acá en la pared fijo, donde vamos a enganchar el argolla. Ahora vamos a sacar los hilos. Bueno, ahora vamos a cortar los hilos. La cantidad de hilos depende del grosor que ustedes quieran hacer la cuerda. Yo voy a usar solamente 3 hilos doblados a la mitad. Los hilos van a tener 6 brazadas de largo. En este caso 6 de mis brazadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le vamos a dejar un poquito para atarlos en la argolla. Una vez que cortamos los hilos los vamos a doblar a la mitad para que nos salga bien la mitad. Unimos punta con punta y los llevamos así y vamos a atar estas 2 puntitas acá, vengan. Los vamos a atar en la argolla. Y lo llevamos. Una vez que llegamos al otro extremo así, vamos a agarrar y nos vamos a ayudar del taladro, vamos a enganchar el taladro. Y vamos a repetir este procedimiento con los demás hilos. Bueno, una vez que pusimos los 3 hilos nos quedarían 6. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descartar 2 pares y nos vamos a quedar con uno. No se preocupen porque no se van a enredar ni nada. Ahora yo estoy teniendo tenso esto desde aquel gancho acá, hay 4,70 metros. ¿Qué voy a hacer? Voy a enroscar hasta llegar a los 4,10 metros. Bueno, así que vamos llevando de a poquito. ¿Cómo vamos a saber que llegamos a los 4,10 metros? Es porque yo ya ubiqué los clavos a 4,10 metros de aquel gancho. Entonces cuando estemos sobre el clavo vamos a haber reducido la distancia que queríamos. Se lo vamos haciendo de a poquito. No le hacemos rápido porque nos puede zafar y llevarnos el taladro hacia adelante. Una vez que llegamos y nos pasamos, le torcemos las vueltitas así despacito. Desenganchamos y enganchamos en los clavos. Ahora repetimos el procedimiento con el segundo. Vamos a sentir que nos lleva. Ahí le vamos aflojando las manos, pero se van a dar cuenta cuando lo hagan. Hacemos lo mismo, desenganchamos. Y ahora repetimos lo mismo con el último. Bueno, hasta el momento tendríamos así, las 3 cuerdas así. Ahora vamos a hacer el torsal. Bueno, ahora lo que vamos a hacer en el lado de la argolla, vamos a colocar la madera. Vamos a hacer que el hilo del medio quede en la caladura de arriba. Así, ¿ven? Así, ¿ven? Y con una ayuda de estos elásticos, yo lo encontré en la calle pero puede ser de un elástico, hacemos así.
del lado del frente. Nos quedaría así hasta el momento. Bueno, ahora vamos a desenganchar la argolla. Le vamos a poner el palito ahí. Y vamos a empezar a girar. Entonces ahora comenzamos a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Empezamos de a poquito. Y vamos a tener que pedir ayuda porque no se puede continuar solo ahora. Bueno, empezamos a enroscar. Vamos enroscando, ¿ven? Cuando se empieza a ajustar cerca de la paleta, la empezamos a mover. Y se va a ir cerrando. Y seguimos así, de a poquito, hasta completar todo el largo. Y vamos girando. Bueno, una vez que llegamos al tope, ven que hace tope en las piedras. Esta parte vamos a hacer así. Desenganchamos. Sacamos. Y dejamos que se vaya enredando solo. Ahora ya podemos zafar, que no se va a desarmar. Bueno, después que lo desenganchamos, lo soltamos un poquito, que gire y lo llevamos así para que no se haga nudo. Eso es normal, va a girar un poquito, no se asusten que no se está desarmando. Ahora ya, bueno, esta parte obvio que ya se puede desarmar y hacemos así, ¿ven? Le hacemos así y vamos emparejando todo nuestro torcido. Torcido o torsal, no sé cómo se dice. Bueno, ahora se los muestro de cerca para que vean cómo quedan, miren. Muy prolijo. Y acá en la puntita nos quedan los tres justitos para hacer un remate en una argolla o en lo que lo vayan a aplicar. Si ustedes quieren que les enseñe a hacer un remate con estos tres hilos, dejen en los comentarios y en video más adelante les voy a estar enseñando a hacer un remate. Bueno, espero que esta técnica les haya servido, la hayan visto clara y que se den cuenta que a veces con lo que tenemos en casa podemos improvisar alguna herramienta medio casera. Bueno, así que a usar la imaginación, espero que este video les sirva. Como digo siempre, es una idea disparadora. Y si el video les gustó, denle un like, un me gusta, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo multimedia, chao.